podemos decir hoy ya superado, digamos ya lo peor y ya superada la pandemia, que los medicamentos nunca faltaron. ¿Se ha ampliado el acceso de los ciudadanos necesitados en esta gestión? Sí, sin ninguna duda. Los hospitales del Servicio Nacional de Salud están dando más consultas. Definitivamente la primera alternativa de los pacientes que no pueden comprar los medicamentos para las enfermedades crónicas es la farmacia del pueblo. El presidente Luis Abinader, en su discurso del 16 de agosto en Santiago, planteó que el cambio había llegado también al sector salud con procedimientos, con sustanciales diferencias entre la administración que él preside con administraciones anteriores, y mencionó el caso específicamente de la salud, del manejo de la pandemia, el tema del acceso a los servicios de salud. Y ahora, no lo mencionó el presidente, pero nosotros queremos hablar de medicamentos y el tema de acceso a medicamentos esenciales con Adolfo Pérez de León, que es el director del programa de medicamentos esenciales y de la central de apoyo logístico que se llama o se conoce como Promesecal, que es una de las instituciones que permite el acceso a medicamentos a bajos precios a través de las farmacias populares y a través de otros mecanismos de que dispone. Y le agradecemos a Adolfo que haya aceptado esta invitación a propósito también de los 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cómo ha sido el cambio en este Promese con respecto a los Promesescal anteriores de la administración anterior? Sí, un cambio profundo, porque nosotros nos hemos dedicado a fortalecer institucionalmente Promesecal, hemos trabajado apegado siempre a lo que establece la ley y fundamentalmente la ley 340-06, que es la ley que rige todo el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Y entonces nosotros desde que llegamos a la institución, que llegamos un 17 de agosto del año 2020 bajo condiciones adversas por el impacto de la pandemia del COVID-19, desabastecimiento en los hospitales, saturados los hospitales de pacientes, digamos que atiborrados, desbordados de pacientes como consecuencia del impacto del COVID. Y entonces tuvimos que hacer compras inmediatamente para poder garantizar ese abastecimiento de esos medicamentos que iban a salvar vidas. Pero siempre lo hemos hecho apegados a la ley. Entonces, nuestro trabajo desde el primer día ha sido fortalecimiento institucional, respeto de la ley, y que los procesos se puedan desarrollar, procesos de compra competitivos, procesos transparentes y procesos eficientes. Porque al final de cuentas, la transparencia es un medio para lograr el objetivo final, que es la eficiencia, que los fondos públicos puedan ser utilizados con integridad para convertirlos en resultados concretos en beneficio de la gente. ¿Ustedes siguen trabajando con medicamentos genéricos o tienen algún otra política? Tenemos todo tipo de medicamentos, algunos son genéricos, otros son de marca. Va a depender, obedece fundamentalmente a la razón de los procesos de licitación, los medicamentos que puedan pasar, digamos, la parte técnica, las evaluaciones, que sean conformes a los requerimientos que establece la institución, y luego entonces quedan definidos por precio. Eso es lo que dice la ley de compras y contrataciones. Entonces, esos medicamentos que resultan gananciosos con el mejor precio, algunos de ellos son genéricos y otros son medicamentos de marca. Nosotros tenemos medicamentos de marca igual que en la farmacia privada, igualito. Incluso en el caso de las proteínas que nosotros tenemos en la farmacia del pueblo, son las mismas que se venden en los supermercados o en la farmacia privada, de las mismas marcas. Y esas licitaciones, ¿quiénes participan? ¿Proveedores individuales o empresas que se han formado para ser proveedores de Promese, o participan los propios laboratorios o gente que ya tiene experiencia y que conoce el negocio de los medicamentos? Deben ser empresas con todos los requisitos que establece la ley. Y en esas empresas tenemos los laboratorios, la industria farmacéutica nacional, que participan de manera consistente en todos los procesos de compra que nosotros hacemos. También hay empresas distribuidoras y empresas también que importan medicamentos, pero todas con los avales y los permisos necesarios, ya con su certificado de distribuidora, de sus registros como importadores de medicamentos o también como manufactureros, como laboratorios productores de medicamentos en la República Dominicana. Y todos los medicamentos, obviamente, deben tener registro sanitario. Entonces, esas empresas que contienen, digamos, todos los requisitos que establece la ley y los productos que a su vez también deben satisfacer todo el entramado legal y además también los requerimientos de la institución, pues son los que participan en los procesos de compra, que digamos que sobrepasan siempre el centenar. Cada vez que nosotros lanzamos un proceso de compra de medicamentos, recibimos ofertas de más de un centenar de proveedores. ¿Cómo se establece el procedimiento? El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social les dice a ustedes las líneas
de necesidades que se utilizan en los centros hospitalarios, o el Servicio Nacional de Salud como hospitales que prestan servicios separados ya del Ministerio de Salud Pública? Con todas las transformaciones que ha habido, ¿cómo ustedes proceden? De diferentes maneras, dependerá de la unidad requiriente. En el caso de Promesecal es una central de apoyo, de abastecimiento, pero al mismo tiempo también una central de compra de medicamentos. Es la principal central de compra de medicamentos del gobierno de la República Dominicana. Y entonces las unidades requirientes son las que nos definen a nosotros la demanda de lo que nosotros debemos comprar. Puede ser el Servicio Nacional de Salud, que como unidad que rige, que administra todos los hospitales públicos del país, las unidades de atención primaria, realiza su demanda consolidada de todos los hospitales, nos envía ese requerimiento y nosotros entonces sometemos el proceso de licitación. Pero puede ser también el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de comprar, digamos que todo lo que compra Salud Pública en términos de medicamentos e insumos, y también el Laboratorio Nacional Dr. de Filló. Entonces, si para el Laboratorio Nacional Dr. de Filló se necesita comprar pruebas rápidas o algún tipo de insumo para las pruebas de laboratorio que ellos realizan, pues envían el requerimiento a Promese y nosotros corremos el proceso de compra conforme a la ley. En el caso del servicio, el servicio nos solicita todo lo que va a ser demanda hospitalaria. Y en el caso también, tenemos una demanda interna también, que es la que se genera a través de la red de farmacias del pueblo. Tenemos 605 farmacias del pueblo y entonces a partir de esa demanda histórica que tienen, de ese comportamiento histórico de la demanda que tienen esas farmacias del pueblo, nosotros procedemos entonces a hacer nuestros propios requerimientos para poder abastecer la farmacia y dar el suministro en tiempo oportuno a la población. En el caso de las 605 farmacias del pueblo, ¿se expende medicamentos a personas que llegan con una receta de un médico a precios diferenciados de las otras farmacias comerciales? Nosotros dispensamos los medicamentos del cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana. Okay. El cuadro básico contiene los medicamentos esenciales, los medicamentos primordiales, que son los medicamentos de uso cotidiano, acetaminofén, omeprazol, el caso, digamos, de los antialérgicos, el caso de los antihipertensivos, el caso también de los medicamentos para la diabetes. Entonces, ese es el catálogo de productos de las farmacias del pueblo, que tiene una distancia de precios significativa cuando las comparamos con el precio de las farmacias privadas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque las farmacias del pueblo no persiguen renta, no persiguen beneficios. Yeah. Digamos que hay que descontar ya esa parte del precio de venta. En segundo lugar, porque todos los gastos operacionales, administrativos de la farmacia del pueblo son cubiertos por el Estado. Y entonces, estas farmacias, digamos que solamente trasladan el precio de adquisición al precio de venta, sin tener que agregar costos adicionales por concepto del manejo, de la administración o de la distribución de los medicamentos. Y en tercer lugar, que yo creo que es la razón fundamental, por el tamaño de las compras que nosotros realizamos. Nosotros aprovechamos economía de escala, hacemos compras voluminosas, de gran magnitud, donde nosotros establecemos contratos de un año con proveedores y entonces consolidamos la demanda, la proyectamos hacia un año y entonces cuando hacemos esas licitaciones, esas adjudicaciones es por un año. Entonces, ese proveedor que va a vender acetaminofén a Promesecal, si la demanda nuestra son 10 millones de unidades de acetaminofén mensual, bueno, pues recibe un contrato de 120 millones de unidades para entregas frecuentes, digamos con una frecuencia mensual de 10 millones mensuales hasta completar las 120 millones en un año, pero eso da la posibilidad de que ese gran volumen y ese contrato que él puede establecer a su vez de mediano y largo plazo con su fabricante, con su proveedor, conseguir mejores precios y entonces se traduce a su vez en un precio de venta que nosotros le damos a la población. ¿Ustedes tienen un comité de licitaciones? Claro, tenemos un comité de compra. De compras y lo ponen en ejecución, lo observa la Dirección de Compras y Contrataciones. Sí. Se licitan en las páginas de compra. Claro. Sí, nosotros primero tenemos el portal transaccional. Todo lo que Promesecal compra se carga, se sube, como decimos comúnmente, al portal transaccional y todos los dominicanos y las dominicanas que estén interesados en conocer, pues pueden entrar ahí y pueden verlo en tiempo real, de compras dominicanas y también el portal de la institución. Tenemos también en nuestro escritorio, en nuestra mesa del comité de compras, un oficial de cumplimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es una innovación de esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, donde las instituciones que tienen mayor responsabilidad a la hora de comprar, pues tienen ya asignado un oficial de cumplimiento, que es una persona con competencias y habilidades y destrezas ya
debidamente formadas a través de la DGCP, que conoce el proceso de compras, que conoce la ley de compras y que entonces supervigila, revisa, monitorea, observa de manera permanente todas las decisiones y todos los acontecimientos que ocurren dentro de la institución con relación a las compras públicas. Yeah. Y entonces digamos que tenemos una supervisión permanente, un acompañamiento a tiempo completo de todas las acciones que realiza la institución desde la DGCP, y eso garantiza también mayor fidelidad al cumplimiento de la ley. Pero también nosotros tenemos un comité de compra estructurado conforme a lo que establece la ley, de 5 miembros, donde está presente el director jurídico, en mi caso como la máxima autoridad, el de la Oficina de Libre Acceso a la Información, el director de planificación y el director administrativo y financiero. Y entonces nosotros 5 tenemos la responsabilidad de garantizar de que esa ley 340-06 pues sea contemplada, sea cumplida a cabalidad a la hora de tomar cualquier decisión de compra y contrataciones públicas. Yo quiero que usted sepa que nosotros ya a este momento hemos comprado más de 20.000 millones de pesos de medicamentos, porque nosotros llegamos en pandemia, nos tocó comprar todos los medicamentos para el COVID, nos ha tocado comprar también los medicamentos para los hospitales públicos, para las farmacias del pueblo, pero también se nos agregó una responsabilidad adicional que es la compra de los medicamentos para el programa de alto costo. Y entonces nosotros hemos comprado 20.000 millones de pesos y afortunadamente, gracias a Dios, y también al correcto y preparado equipo de trabajo que me acompaña, pues todas estas decisiones las hemos hecho siempre enmarcadas dentro de lo que establece la ley y no hemos tenido ninguna situación, ninguna situación con ningún proveedor que haya tenido que escalar a un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior, digamos que a compra y contrataciones o al Tribunal Superior Administrativo. Todos los procesos se han hecho, procesos muy competitivos donde participan más de un centenar de proveedores, pero todos los resultados han sido de manera satisfactoria, digamos, para todas las partes, para los que ganan y para los que pierden, porque saben que lo estamos haciendo siempre dentro de lo que establece la ley. ¿Hay algún límite en los montos que se ofrecen para las compras de medicamentos en Promesecal o no hay límite? Bueno, el límite lo establece el presupuesto, nuestra disponibilidad. Ya. Porque ahora... estos 20.000 millones de pesos es en 2 años. En 2 años, sí, y para distintas instituciones, para hospitales públicos, para farmacias del pueblo, para el programa de alto costo, para el Ministerio de Salud Pública, para el Laboratorio Nacional, para todas las unidades requirientes que demandan compras desde Promesecal. El límite es el presupuesto porque nosotros, y eso lo establece la ley, para poder cargar el inicio de un nuevo proceso de compra debemos tener primero como condición indispensable una certificación de apropiación presupuestaria que la emite la DIGEPRES conforme a nuestra disponibilidad contemplada ya en el presupuesto para el año en cuestión, en el que se esté realizando el proceso. De manera que nosotros no podemos comprar absolutamente nada que no esté debidamente presupuestado y que no cuente con el aval de la DIGEPRES, que luego es el aval que le garantiza a los proveedores que van a poder recibir el pago en tiempo oportuno porque ya el dinero está, digamos, especializado para eso. Y entonces ese es el límite. Nosotros tuvimos una gran responsabilidad, sobre todo los primeros 12 meses cuando asumimos, porque llegamos en el fragor más descomunal de la pandemia. El peor momento probablemente fue julio, agosto del año 2020, y en esas condiciones fue que nos tocó asumir. Y entonces tuvimos que desarrollar muchas compras y garantizar ese abastecimiento, y podemos decir hoy con mucho orgullo de que los medicamentos para el combate efectivo a la pandemia nunca faltaron a los dominicanos sin distinción, en los hospitales públicos, en las clínicas privadas, porque desde el Estado se garantizó el abastecimiento de estos medicamentos para enfrentar el COVID, no solamente a los pacientes de hospitales públicos, sino de todo el sector salud en sentido general. Y podemos decir hoy, ya superado, digamos ya lo peor y ya superada la pandemia, que los medicamentos nunca faltaron, siempre estuvieron presentes todos los tratamientos para poder atacar a la enfermedad, y por eso también puede ser una de las razones fundamentales de ese bajo nivel de mortalidad que exhibe la República Dominicana hoy, de los más bajos del mundo, combinado, claro está, al esfuerzo de vacunación, al esfuerzo desplegado por todo el personal de salud, al maravilloso trabajo que hicieron los médicos, las enfermeras en los hospitales, pero también eso acompañado de una herramienta clave que son los medicamentos, y siempre estuvieron presentes. Adolfo, lo que hemos visto posteriormente, cuando el Ministerio Público ha destapado algunos casos, es que en Promesa en el pasado se adquirían medicamentos vencidos, o que había suplidores especiales vinculados con el Palacio Nacional y con el expresidente de la República. Ahí estaba un hermano del presidente que era un suplidor, parece ser especializado en temas de medicamentos. ¿Ustedes superaron definitivamente esa dificultad? Porque el Ministerio Público lo describió, pero no supimos del lado de Promesa o del Ministerio de Salud Pública que ahí hubo un saneamiento. Bueno, nosotros le entregamos toda la documentación que el Ministerio Público nos solicitó con relación a todos los procesos de compra, especialmente unas
compras de emergencia que se desarrollaron al inicio de la pandemia hasta agosto del 2020, y entonces ya eso está en manos de la justicia. De lo que se trata en nuestro caso es de cumplir con la ley y de que lo que se está haciendo bajo nuestra administración sea conforme a todo lo que establece la ley. Entonces nosotros revisamos toda esa documentación de esos proveedores que participan y lo hacemos de una manera muy minuciosa para garantizar que esas empresas todas estén debidamente habilitadas, que tengan las condiciones que establece la ley para poder suplir medicamentos, y luego entonces, una vez sean adjudicadas también, que cumplan con lo pactado en los contratos. Y ese es nuestro trabajo y es lo que estamos haciendo cada día. ¿Ustedes tienen procedimiento para establecer la calidad de los productos que reciben, el tema del vencimiento, el tema de, obviamente ya lo de los costos y los precios a los que se colocan, pero y que no haya en el almacenamiento ningún tipo de dificultad con respecto a cadena de frío, temas de temperatura, etcétera? Sí, tenemos un buen equipo de operaciones y de control y manejo de inventarios. Los medicamentos cuando llegan a Promese son colocados en cuarentena, es decir, en un periodo en el cual pasan al laboratorio, tanto a un laboratorio interno que tenemos nosotros desde Promesecal, que es un laboratorio de comprobación de la calidad, y también mandamos muestras al Laboratorio Nacional Dr. de Filló, donde hay personal de Promese que trabaja en el mismo laboratorio y se hacen todas las pruebas correspondientes para garantizar que esos medicamentos, que esas moléculas, su contenido sea exactamente lo que dice el registro sanitario y por tanto entonces satisfacen las condiciones para las cuales fueron creados. Y entonces, una vez comprobadas todos estos requerimientos y todas estas especificaciones de calidad, pues entonces se liberan esos medicamentos y salen a ser dispensados o a los hospitales públicos o a las farmacias del pueblo. Y entonces nosotros hacemos un trabajo muy riguroso con eso. También con el tema de los productos vencidos, los medicamentos deben tener una fecha de vencimiento de no menor a 3 años, y si un medicamento por alguna razón, entonces el proveedor debe comprometerse a que si el medicamento se vence, o sea, si la fecha de vencimiento, digamos que no es los 3 años, debe comprometerse a que si se vence en almacén, pues debe sustituirlo, porque es una responsabilidad del proveedor, porque nosotros no despachamos medicamentos vencidos, incluso no despachamos medicamentos cuya fecha de expiración es menor a los 6 meses. Ya cuando un medicamento está en una farmacia y esa fecha de expiración se disminuye a los 6 meses hacia abajo, pues es retirado, va a los almacenes de Promese y entonces pasa a lo que nosotros ya denominamos rápido consumo, que puede ser utilizado en operativos médicos para darle salida y garantizar que efectivamente la población se beneficie. Pero nosotros no dispensamos medicamentos vencidos ni permitimos bajo ninguna circunstancia que salgan medicamentos que no contienen los estándares y los avales de calidad necesarios. Por eso, en los 2 años que tenemos de gestión, podemos decir también, sin ningún rubor, que todos los medicamentos que hemos dispensado, ninguno ha generado ninguna alerta, ningún problema hacia los pacientes ni en el Sistema Nacional Público de Salud. Ya, con todo el respeto que tenemos a la gente de Moca y a los mocanos, que son gente buena, cuando llega familia ustedes, de Cutupú, cuando llega a ustedes un suplidor con una oferta que procede desde Moca, ¿cómo ustedes manejan eso? Nosotros le vendemos, o sea, nosotros recibimos productos, le compramos medicamentos. Los que venden en Promese son empresas reconocidas, empresas que tienen ya... Pero puede llegar, porque tú sabes que tú abres una licitación y te llegan... Sí, pero tiene que cumplir con los avales, tiene que cumplir con todos los permisos, en primer lugar, y en segundo lugar también el producto debe contener las especificaciones que nosotros requerimos, y entonces si satisface todo eso, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Pero van a ser siempre productos de muy buena calidad, y también son procesos muy competitivos, donde participan muchas empresas. Entonces, nosotros tenemos, además de nuestra propia mirada, de la mirada de nuestro comité de compra, de nuestros departamentos técnicos, de nuestra división de licitaciones, que permanentemente está con la lupa revisando todo, también tenemos el monitoreo permanente de los demás suplidores, de los demás actores del sistema, que también como parte interesada y como es natural, quieren que las decisiones siempre se emanen conforme a lo que establece la ley. Y entonces, si cumple con la ley, pues no hay ningún problema. Aquel proveedor, aquel dominicano, dominicana, aquel suplidor, que entienda que satisface todas las condiciones que establece la ley y el pliego de condiciones, los términos de referencia, pues puede participar perfectamente en los procesos de adquisición de medicamentos. Y claro, el resultado, que es el producto, el medicamento en sí, debe satisfacer también las condiciones que nosotros estamos requiriendo. Hay algunas enfermedades catastróficas que afectan a ciudadanos de muy bajos recursos y que tienen muy poca protección, que apenas pueden estar asegurados por el Servicio Nacional de Salud, por el Seguro Nacional. Por el SENASA subsidiado. SENASA subsidiado. Entonces, ¿cómo se maneja una persona con una enfermedad catastrófica o con una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, que es silenciosa y que va destruyendo poco a poco la capacidad de los ciudadanos, pero cuyos medicamentos son accesibles a través de los precios de la farmacia del pueblo, pero que
cuando se compran en una farmacia privada, los medicamentos tienen un muy alto costo. Definitivamente, ¿Cómo se maneja eso? Definitivamente la primera alternativa de los pacientes que no pueden comprar los medicamentos para las enfermedades crónicas es la farmacia del pueblo. Ahí están los medicamentos para esas enfermedades. Pero también los pacientes que tienen el régimen del SENASA si subsidiado. yo quiero una metformina, sí, están en la farmacia del pueblo, sí, están disponibles. Pero no por marca. No, no por marca, no. No por marca, no. Por el ingrediente activo. Entonces, digamos, por el principio activo. Y entonces tú vas y compras tu metformina. Claro, tu médico debe prescribírtela conforme a lo que él entienda que es tu situación de salud, te dará la receta y te indicará. Pero nosotros estamos satisfaciendo esa demanda. También los pacientes del régimen subsidiado de SENASA pueden recibir los medicamentos para las enfermedades crónicas a través de las unidades de atención primaria. Se registran en esa unidad de atención primaria, nosotros le despachamos al SENASA y entonces se distribuye a través de toda esa red que están de unidad de atención primaria, que son más de 1.600 que están en todo el país. ¿Ya están funcionando de verdad? Muchas están funcionando de manera correcta, sabemos que recibimos una situación bastante difícil, pero se ha avanzado bastante en estos 2 años. Y con el caso de los pacientes de las enfermedades catastróficas, bueno, existe un programa que es el programa de medicamentos de alto costo y ayudas médicas que pertenece al Ministerio de Salud Pública, que esa dirección entonces le da respuesta a esas personas de escasos recursos que padecen de enfermedades catastróficas, algunas de ellas terminales, el cáncer en sus diferentes modalidades, hipertensión pulmonar, bueno, también está el caso de la artritis reumatoide, el caso de esclerosis múltiple, bueno, un conjunto de enfermedades, de patologías, tienen respuesta a través del programa de alto costo. Nosotros desde Promese compramos esos medicamentos. Recientemente acabamos de comprar más de 3.000 millones de pesos de medicamentos para las enfermedades catastróficas. Se ha duplicado el número de pacientes que han ingresado al programa de alto costo entre el año 2021 y el 2022. Con la cantidad de pacientes que ingresaron, que se les dio entrada, pues se duplicó el tamaño del programa en términos de cobertura de pacientes y también se ha duplicado el presupuesto que invierte el gobierno central para darle respuesta a estos pacientes. Ahora mismo nosotros estamos todos los días recibiendo medicamentos de alto costo, se lo estamos entregando al programa para que ellos a su vez puedan hacer la dispensación final a cada uno de los pacientes que están incorporados allí. De manera que esa es una respuesta que tenemos. Ahora, sabemos que todos los días se van generando nuevas situaciones de salud y que ese programa también tiene una cobertura presupuestaria, tiene un techo presupuestario, una cobertura presupuestaria limitada. Entonces estamos estudiando desde el Gabinete de Salud de qué manera, y es una visión muy particular que tiene el presidente de la República, que está muy empeñado en que la salud sea efectivamente un derecho en la República Dominicana y que cualquier dominicano o dominicana que necesite respuesta de salud, el Estado esté en condiciones de dársela. Pues estamos ahora en la parte de repensar todo este programa de alto costo, de buscar mejores herramientas para garantizar una sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo y que toda la familia o todas las personas, sin exclusiones y sin ningún tipo de discriminación, que padezca de una enfermedad catastrófica, que no solamente lastima severamente su vida, sino que destruye inmisericordiamente el bolsillo, pues pueda recibir también esa respuesta oportuna de parte del gobierno, de parte del Estado. Y entonces estamos trabajando ahora en esa parte. Por lo pronto, ya hemos hecho las compras del lugar para garantizar que los pacientes que están actualmente incorporados en el programa pues estén debidamente abastecidos, que reciban sus medicamentos sin interrupciones, que puedan tener la certeza y la tranquilidad de que ese medicamento le llegará a tiempo, en lo que resta de este año 2022, y estamos trabajando ya para el año 2023, pero también con una mirada ya más profunda, digamos de largo plazo, para que esta herramienta también pueda ampliarse y ser para todos los dominicanos sin excepción. Qué bueno, Adolfo, vamos a hacer una pausa porque yo quiero detenerme un poquito en ese programa de medicamentos de alto costo. Bien. Por la incidencia que tiene y por las dificultades y testimonio de mucha gente que entiende que es muy difícil tener acceso a la regularidad del Departamento de Alto Costo de Medicamentos para personas que lo necesitan. En un momento volvemos en este diálogo con Adolfo Pérez de León, director de Promesecal. El programa de medicamentos de alto costo es un programa muy importante para muchas personas, incluyendo de clase media, que llegan a una situación inesperada. La salud es el gasto de bolsillo en salud en general en República Dominicana es, los cálculos que nosotros hemos tenido, de aproximadamente un 30% de los ingresos de las personas. El 30% se va en salud. Y cuando se trata de medicamentos de alto costo, como el Humira, por ejemplo, son medicamentos de muy difícil acceso. Humira es una marca. Humira, Adalimumab. Sí, pero sí. Son de estas enfermedades
catastróficas, muchas de las cuales resultan reumatológicas. Así es. Y entonces me gustaría saber cómo se puede facilitar el acceso de personas que tienen alguna de estas enfermedades y que no quieren salir a la calle, no quieren dar la cara y decir, óyeme, yo no puedo comprar los medicamentos porque viven en un sector de clase media o porque en definitiva no son pobres de solemnidad, pero la enfermedad los lleva de algún modo a la pobreza. Sí, ese es una de las, digamos que ese es uno de los grandes retos que nosotros estamos trabajando desde el gobierno, cómo disminuir el gasto de bolsillo de la población en medicamentos. Ahí la farmacia del pueblo juega un rol estelar para las crónicas. En el caso de las catastróficas, el programa Alto Costo es un programa que pertenece al Ministerio de Salud Pública, que tiene su dirección, digamos que funciona desde el Ministerio de Salud Pública, y nosotros desde Promese nuestro único rol es garantizar que esas compras que ellos nos envían, ese listado de compras que nos envían, se hagan conforme a lo que establece la ley y el pago a los proveedores. Ya todo el término de la planificación y también la dispensación final es una responsabilidad del programa. El programa está sometido ahora a reestructuración. Desde el Ministerio de Salud Pública, desde el actual ministro se ha empeñado en mejorar sostenida y significativamente el programa. Y entonces se ha creado un nuevo esquema, una nueva estructura para garantizar, eliminar todos esos procedimientos burocráticos que afectan, digamos que el abastecimiento fluido de medicamentos hacia los pacientes. Un programa que se encontró, se recibió muy burocratizado. Y entonces se están haciendo mejoras, identificando aquellos pasos que son, digamos, innecesarios o que pueden ser sustituidos y mejorados para viabilizar la dispensación del medicamento y que llegue en tiempo oportuno. El gran reto en este tema es el presupuesto, porque son, como lo señalan, enfermedades de alto costo, medicamentos de alto costo, medicamentos que requieren una inversión del Estado cuantiosa. Hay pacientes que te pueden costar hasta 5 millones de pesos al año, y entonces cuando tú vas aumentando el número de pacientes, pues aumenta de manera significativa también la presión de presupuesto para satisfacer la demanda del programa. Y entonces yo creo que esa es la parte que nosotros debemos trabajar. Hay que mirarlo también desde el punto de vista de la seguridad social, del seguro familiar de salud, de las ARS, porque muchos de estos medicamentos, o la gran mayoría, o estos medicamentos que están en el programa de alto costo también, muchos de esas moléculas, esos medicamentos, pues no son cubiertos por el seguro familiar de salud. Y entonces ahí es que entra la respuesta del gobierno, del Estado, para esas poblaciones, porque el seguro, aún siendo pacientes o personas que tienen el régimen afiliado al régimen contributivo, pues desde el seguro no le da la cobertura para ese medicamento, o quizás también solamente tiene una cobertura de 1 millón de pesos, se le agota y entonces necesita también la asistencia del Estado, porque ya el seguro, bueno, dio lo que podía dar, conforme al límite establecido. Hay mucha gente que queda desamparada por el tema de las moléculas. Las ARS niegan el sostenimiento de medicamentos que por el hecho de que tienen una determinada molécula, y esa molécula tiene que ver con aspectos que pueden ser, qué sé yo, físicos, o que pueden ser... No, incluso el mismo medicamento para 2 patologías te lo puede aceptar el seguro para una patología y para otra no, y es el mismo medicamento. Entonces, como muy medalaganario. Entonces, quizás para un cáncer te lo aprueban, pero sin embargo para una artritis reumatoide probablemente no te lo aprueban, o no te lo aprueban. Entonces, hay que hacer una revisión profunda. Esas son de las lecciones aprendidas en estos 2 años que tengo al frente de Promesecal, que me he dedicado a estudiar, y también la propia experiencia. Pero eso corresponde más al sistema de seguridad social. Ahí interviene la CISARRIL, interviene el Ministerio de Salud Pública, intervienen todos los actores del sistema, el Gabinete de Salud en sentido general. Pero ustedes, como Promesecal, por la experiencia que tienen en el tema de medicamentos, y además ustedes se fijan básicamente en el costo de los medicamentos, donde no hay posibilidad y hay que comprarlo como quiera, ustedes buscan la manera de bajar el precio de los medicamentos de alto costo. Y el costo de adquisición desde Promese es muy distinto, digamos, cuando un paciente tiene que hacerlo de manera individual en una farmacia privada, el mismo medicamento. Puede costar incluso la mitad o 3 veces menos comprándolo desde Promese por los volúmenes y por la modalidad y el tipo de proceso transparente que nosotros realizamos en la institución. Y en muchos casos eso representa, de algún modo, entregar la vida. Es decir, resignarse y decidirse a morirse sin un medicamento que existe. Sí, pero hay una voluntad firme, una voluntad, yo te diría, férrea del gobierno del presidente Luis Abinader de garantizar acceso a salud. Por eso se duplicó la cobertura del programa de alto costo en términos de cantidad de pacientes y en términos también de inversión presupuestaria. Todavía
digamos que esa no es, digamos, la cobertura del 100% de la población, porque todos los días se van generando nuevos casos de personas que necesitan estos medicamentos, y cada vez que se te genera una persona adicional y tú las incluyes en el programa, pues obviamente necesitas más presupuesto. ¿Cuántos son las personas asistidas en este momento para el programa de medicamentos de alto costo? La información que nosotros disponemos es que andan superior a las 15.000 personas actualmente. 15.000 personas. Sí, sí, pero todos los días se genera también una nueva demanda, una demanda adicional de nuevas personas que también entran en esta condición de salud y también necesitan la respuesta del gobierno, porque algunas enfermedades de estas de alto costo también son, digamos que tienen un desenlace fatal, pero otras, las personas pueden vivir 10 años, 15, 20 años, entonces, o mucho más tiempo. Entonces, eso implica que el costo del programa se va a ir ampliando con el paso del tiempo en la medida en que tú vas incorporando personas, y esas personas también tienen una proyección de vida dilatada, larga. Bueno, pues evidentemente que eso va a impactar también en el tema presupuestario, que es la mirada que nosotros tenemos que ver. O sea, ¿cómo podemos dar una cobertura, una respuesta de salud a todos los dominicanos sin distinción? No como ocurría en el pasado, que lo incorporaban al programa por amiguismo, por relaciones. No, debe ser conforme a criterios claros y específicos, y que todos los dominicanos, sin excepción, tengan acceso a esa misma oportunidad de estar en el programa. A eso iba, te iba a decir que hay personas que tienen enfermedades que requieren medicamentos de altos costos y ellos lo pueden cubrir, o tienen aseguramiento que les permite a esos seguros cubrirlo porque es lo suficientemente... Dependerá del tipo de enfermedad y el peso y el impacto del precio. Pero en sectores de clase media, sí, cubrir medicamentos de alto costo es muy complicado. Sí, así es. Sí. Bueno, en años anteriores, una directora del programa de medicamentos de alto costo falleció muy joven. Sí, producto de un cáncer también. Producto de un cáncer. Entonces, creo que ahí hay un tema que es importante en la experiencia que ustedes han acumulado como Promesa. Sí, y estamos opinando permanentemente, aportando nuestra idea, nuestra visión, desde la experiencia acumulada, ¿verdad?, del ejercicio de la función, de cuál debería ser el camino correcto. Hasta el momento, yo entiendo que se están dando pasos concretos para mejorar de manera significativa el programa. Lo que yo he visto en salud pública, lo que está ocurriendo es que el programa va a mejorar sustancialmente. Y desde la perspectiva del abastecimiento, pues ya nosotros lo estamos normalizando, porque las compras se han hecho conforme a la planificación que tiene la Dirección de Alto Costo. Ahora bien, digamos que la mirada de mediano y largo plazo debe ser la mirada de poder garantizar la sostenibilidad del programa en términos financieros y en términos de la cobertura a toda la población. Entonces ahí es que debemos trabajar. Y mirar también la participación de las administradoras de riesgo, de las ARS, y también de todo el sistema, vamos a decir, de la seguridad social, porque con tu régimen contributivo, con tu seguro también, debería tener alguna alternativa de mayor impacto para poder garantizar tu salud, sobre todo cuando se presentan estas situaciones en la vida de las personas. Entonces, el principal cambio, como Luis Abinader decía, esto es el cambio, para ustedes en el programa de medicamentos esenciales, el principal cambio respecto al pasado, con esta administración, ¿es cuál? ¿El de la transparencia? El primer cambio es la transparencia, procesos transparentes, diáfanos, eficientes, competitivos, que pueden ser revisados por cualquier dominicano o dominicana o cualquier persona que esté interesada en conocer, y que están hechos y realizados todos conforme a lo que establece la ley. Ese es el primero. Ese es el primero, la transparencia. ¿Y el un cambio del cielo a la tierra. El segundo, la eficiencia. Como te decía, la transparencia es un medio para lograr el fin. La transparencia en sí misma no le resuelve los problemas a la vida de la gente. Los problemas a la vida de la gente se los resuelve la eficiencia de un gobierno que pueda dar respuestas efectivas, que pueda, vamos a decir, que pueda traducir el dinero que se paga en impuestos en soluciones a la vida cotidiana de la gente. En nuestro caso, ese dinero que se paga de impuestos, traducirlo en medicamentos, que los medicamentos sean buenos, que sean de calidad, de acceso oportuno y racional, y que estén presentes cuando la gente lo necesita. Entonces nosotros hemos trabajado con mucha vehemencia para mejorar la eficiencia de la institución, la eficiencia dentro de nuestros almacenes, de nuestro manejo, control de inventario, de toda la administración de operaciones desde Promesecal, pero también la eficiencia, digamos, tomando las decisiones correctas desde una visión estratégica desde el inicio de las decisiones que se toman en Promese, para garantizar que ese presupuesto vaya orientado a convertirse en respuesta de salud, respuesta de medicamentos a las poblaciones. Es decir, tú estás mencionando un tercer tema. ¿Presupuesto o visión estratégica? Sí, bueno, cuando hablo de visión estratégica es que nosotros podamos entender ese presupuesto como una respuesta a la ciudadanía, de sus demandas más sentidas. Entonces, todo comienza por ahí, porque tú haces una distribución de presupuesto donde tú te decides por irte por el gasto corriente en lugar de compra de medicamentos o insumos, entonces al final ya el resultado no va a tener el impacto deseado. Entonces, ¿de cuánto es el presupuesto del 2022 de Promesa? El presupuesto de Promesecal, sin el tema de alto costo, son unos 4.300 millones de pesos.
Y el presupuesto del programa de alto costo anda entre los 7.200 y 7.300 millones de pesos, que también se carga en promesa, pero que es un presupuesto especializado. 7.200 millones de pesos el de alto costo, pero es un presupuesto especializado única y exclusivamente para comprar medicamentos de alto costo. Ya en el caso del presupuesto de Promesecal, ahí hay que segregar lo que es los gastos administrativos, los gastos corrientes, ordinarios de la institución, para la sostenibilidad y el funcionamiento de la institución, y entonces ahí tenemos 2.800 millones de pesos que van para la compra de medicamentos e insumos, y de esos 2.800 millones, 800 millones para la farmacia del pueblo y 2.000 millones para los hospitales públicos y las unidades de atención primaria. Y te decía que el tercer elemento que yo te puedo decir, esto es cambio, como decía el presidente en su discurso de manera enfática, tiene que ver con la ampliación de la red de farmacia del pueblo. Si ha habido un cambio significativo es la velocidad con la que nosotros estamos llevando nuevas farmacias a territorios que anteriormente no lo tenían en la República Dominicana. Nosotros hemos entregado 60 nuevas farmacias en 2 años de gestión. Si tú divides 60 farmacias en 24 meses, eso te va a dar una frecuencia de 2.5 farmacias por mes, 30 farmacias por año, 60 farmacias en 2 años. Entonces, eso es un cambio también notable en la institución, que estamos trabajando con mucha energía, con mucho entusiasmo y con mucho sentido de eficiencia para garantizar que haciendo un correcto uso de los fondos públicos que recibimos allá, bueno, poder llevar nuevas farmacias. Y que la gente lo sepa, que cuando vive en un territorio que no hay una farmacia del pueblo y tú le pones su farmacia al frente de su casa, a la esquina de donde vive, ya la gente sabe que tiene un lugar donde adquirir sus medicamentos de muy buena calidad, de bajo precio, pero lo más importante, que ese dinero que gastaba en transporte para irse al municipio cabecera a comprar la medicina, a comprar quizá un jarabe para la gripe para su niño, esos 100 o 150 pesos que gastaba en el motoconcho, pues se queda en el bolsillo de la familia y lo puede utilizar o para comprar más medicamentos, o para alimentación, o para cualquier otra necesidad básica de la familia. Adolfo, yo quiero que tú me lo expliques esto con tu condición de ingeniero industrial, graduado, magna cum laude en la Pucamaima. Yo quiero saber, ¿cómo es posible que el programa de medicamentos de alto costo para unas 15.000 personas aproximadamente sea el doble de Promesecal, que es para todo el territorio nacional, para los pobres del país? Para 10 millones de dominicanos. Sí, está bien, perfecto. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Bueno, digamos que esas son de las cosas que tenemos que repensar y que tenemos que estudiar a profundidad, porque realmente los hospitales públicos de nuestro país necesitan más recursos, necesitan más medicamentos, más insumos médicos para poder dar un mejor servicio. Y en la medida también en que Promese puede mejorar, elevar su nivel de abastecimiento a los hospitales públicos, pues le libera esa presión financiera a los hospitales, porque un dinero que ellos actualmente están utilizando para comprar medicamentos, pues lo pudieran destinar para otras áreas, mejoramiento de servicios, de equipos, actualización tecnológica, en fin. Entonces, ¿los hospitales compran medicamentos? Sí, los hospitales también compran medicamentos, así es. ¿Al margen de Promese? Al margen de Promese, así es. Algunos están en el portal, otros no, pero me parece sí que sí, ellos compran medicamentos al margen de Promese, así es. Entonces, porque la necesidad de medicamentos e insumos de los hospitales públicos, vamos a decir que desborda la capacidad presupuestaria que tiene Promese de dar esa respuesta. Entonces, tenemos que revisar eso, porque nosotros cuando llegamos a la institución, el presupuesto de alto costo eran unos 3.800 millones de pesos, subió a 7.200 millones de pesos porque se duplicó la cantidad de pacientes. ¿Pero por qué se duplica? Bueno, porque habían pacientes que estaban en lista de espera, detenidos o retenidos desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, que no se les daba entrada al programa, solamente se entraban pacientes nuevos por sustitución, por fallecimiento. Y entonces, cuando tú tienes una lista de espera de 10 pacientes y te fallece uno, y tú tienes que entrar de esos 10, elegir uno para que ocupe ese lugar, obviamente entonces entra la discrecionalidad del funcionario. Ahí puede entrar el amiguismo, la cuña, la coyuntura, y eso es lo que queremos evitar. Eso es decidir quién se muere y quién no. Quién vive y quién no, eso es jugar a Dios. Entonces, eso es lastimoso, y entonces todos esos pacientes que tenían ese tiempo de espera, bueno, felizmente pudieron entrar, pero eso lleva también un impacto presupuestario, y también nos lleva a nosotros a pensar en lo que usted justamente ha podido identificar rápidamente. ¿Cuánto estamos destinando para 10 millones de dominicanos que van a los hospitales públicos y que van a recibir servicios de salud, y cuánto entonces esta población pequeña? Claro, todos los dominicanos son importantes, y para nosotros la salud, todas las vidas también son igual de valiosas, igual de importantes. Pero estamos ahora revisando todo eso con una mirada, digamos, más estratégica, de mediano y largo plazo, donde nosotros, desde el Gabinete de Salud, se puedan tomar las medidas necesarias para ir mejorando en términos presupuestarios el abastecimiento de los hospitales públicos, y también para ver de qué manera podemos ir también desmontando, sin afectar el suministro a los pacientes de alto costo, la inversión que hace el gobierno central, porque es un dinero que se queda en salud. Si nosotros podemos
ahorrar 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos en el programa de alto costo, ese es un dinero que se iría entonces en medicamentos a los hospitales públicos o a las farmacias del pueblo. Y entonces estamos ahora revisando todo eso, viendo las alternativas que hay sobre la mesa, cuáles son las posibilidades de nosotros poder lograr una sostenibilidad del sistema y que haya una racionalidad también y un equilibrio en el gasto. Es muy fácil entrar a un hospital público y ocupar una cama de un hospital público. No debía ser tan fácil entrar al programa de alto costo del Ministerio de Salud. Médicos, especialistas son los que tienen que dar la entrada. Es muy probable que, como ustedes hicieron una entrada masiva, mucha gente se haya colado sin... No, toda esa gente... No, hay un equipo de médicos que revisa... ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay un equipo de médicos especialistas que están ahí, que están revisando, además, se revisa de manera periódica, no es solamente que se te da una entrada y luego nunca más se revisa el expediente. Esas personas cada 6 meses, cada cierto tiempo deben someter su expediente nuevamente, someterse a una revisión y verificar, porque también se puede dar el caso que un paciente fallezca y un desaprensivo puede ir a retirar por el paciente, y entonces esos medicamentos también tienen un precio bastante alto. Se venden en el mercado de segunda mano. Hay frascos que te pueden costar 300.000, 400.000 pesos, un frasco. Entonces, hay una revisión periódica y hay un buen equipo, hay un muy buen equipo ahora trabajando con la dirección de alto costo que está empeñado en lograr mejoras sustanciales en el programa, en hacerlo más eficiente y también en ver cómo podemos generar los ahorros del lugar para poder transferir más dinero a otras áreas de la salud. Que el dinero se quede en la salud, pero que vaya a otras áreas que también necesitan del impacto y del apoyo del gobierno, porque lamentablemente en los gobiernos pasados no invirtieron en salud lo suficiente. Al final se hicieron algunas inversiones en términos de infraestructura, de hospitales públicos, pero digamos que la inversión real en salud, que es la inversión en el personal de salud, en los recursos humanos, la inversión en los medicamentos, la inversión en la remodelación, en la actualización de la infraestructura hospitalaria anterior, preexistente, ¿verdad? Pues hubo mucho descuido, hubo mucho abandono, hubo mucho desamparo, y entonces ahora nosotros hemos recibido una administración con todas estas precariedades, pero estamos obligados a resolver también, porque tampoco podemos pasarnos lamentándonos de lo que recibimos, porque sabíamos también, y por eso el pueblo votó por un cambio. Bien. Entonces hay que concentrarse en esa parte, y creo que se están dando los pasos del lugar. Por supuesto, las cosas no van quizás a la velocidad desde la administración pública que uno espera cuando uno está en la oposición. Uno a veces siente que las cosas cuando uno llega al gobierno uno se da cuenta que las cosas toman tiempo, porque hay que cumplir con los pasos que establece la ley, y también por las propias limitaciones presupuestarias. Pero lo importante es que estamos marchando en la dirección correcta. Adolfo, me gustaría saber, ¿ustedes han recibido en Promesecal algún elemento que les pueda intuir que como consecuencia del COVID, como secuela del COVID, ha habido incremento de determinadas infecciones o afecciones o retorno de enfermedades o situaciones completamente nuevas en la sociedad dominicana, que les lleve a una demanda de algún tipo? En realidad, tuvimos una demanda inesperada, súbita, a finales del año pasado y a principios de este año. Finales del 2021, principios del 2022, por eso fue el impacto de la variante Omicron. Que se generó también unos procesos de gripe a nivel nacional, que las personas fueron, digamos que, despavorida la farmacia del pueblo buscando antigripales, y hubo una venta extraordinaria. Pero eso fue a finales de este año, a principios de año, pero superada esa parte, yo te diría que todo está dentro de los límites de control, dentro de los parámetros normales de la institución, y no hemos podido identificar eso. Salvo esa situación que sabemos que también la cantidad de contagios con esa variante subió de manera exponencial, parece que se combinó con un proceso gripal. Pero en sentido general, ya luego superado eso, digamos que lo normal, la gente acude a comprar sus medicamentos para las crónicas, hipertensión, el tema de la diabetes. Bueno, lógicamente ahora hay una mayor venta, porque también durante la pandemia mucha gente se trancó en sus casas, no salía. Ahora que la gente está haciendo ya la vida cotidiana, la vida ordinaria, normal, pues entonces la gente también está demandando medicamentos, también tiene mayor capacidad de consumo, porque ahora la población económicamente activa es mayor que la que había durante la pandemia. Son condiciones, digamos, Ustedes naturales. No tienen nada que ver con el sistema de vacunación. Nosotros para la vacunación trabajamos con todo el abastecimiento de los insumos que acompañaron a la vacuna. Nosotros no compramos la vacuna, pero todo lo demás que se utilizó para vacunar se hizo desde Promesecal, es decir, las jeringuillas, los algodoncitos que te ponen ahí, hasta los lapiceros, todo lo que se utilizó, todos los insumos para el montaje se compró desde Promesa. Y también trabajamos con el tema del diseño,
de todos los montajes de los puestos de vacunación. Centros de vacunación. De sí, lo hicimos todos los criterios para el diseño de los centros de vacunación, los tiempos que se establecieron, cantidad de personal. Ahí hubo un personal de Promese que trabajó en la elaboración técnica, que pensamos nosotros ahora, ya visto los resultados, que funcionó bastante bien. Y entonces nosotros estuvimos acompañando todo el tema del transporte de las vacunas, También. el tema logístico, desde que llegaban al aeropuerto hasta los puestos de vacunación. La cadena de frío. La cadena de frío, la cadena de custodia, muy importante para que esas vacunas pudieran estar conservadas. Promese jugó un rol estelar en esa parte, pero la compra de la vacuna no ocurrió desde Promese Cal. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Adolfo Pérez de León, director de Promese Cal. Volvemos un momento. Adolfo, me interesa conocer tu criterio y tu punto de vista de lo que planteó el presidente de la República sobre el tema de salud. Él dio algunos elementos, ofreció cifras, hizo comparaciones, costos. Fue muy didáctico, digamos, el presidente de la República en su discurso del 16 de agosto. ¿Tú cómo lo viste eso? Muy bien, porque estuvo amparado en cifras, en datos concretos. Nosotros nos reunimos semanalmente en el Gabinete de Salud, Servicio Nacional de Salud, SENASA, la CISARRIL, ahí está Promese, el ministro de Salud Pública, liderado por la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y ahí estamos permanentemente estudiando, analizando, viendo datos, cifras, estadísticas, y todo lo que el presidente dijo es la verdad. Se ha ampliado la cobertura de servicios a través de los hospitales públicos. Hoy, en la República Dominicana, los hospitales públicos dan muchos más servicios que antes, han mejorado la infraestructura hospitalaria de manera significativa y ha mejorado también la calidad de los servicios y ha mejorado también la productividad de los hospitales. Y claro, por supuesto, falta todavía un espacio importante para seguir mejorando, seguir avanzando, pero vamos en la dirección correcta. A veces vemos que la oposición, por ejemplo, nos compara con el país idílico, con el país ideal, con el país perfecto. Y yo escuché al presidente hablar y el presidente dio los datos del gobierno actual. Y yo creo que lo que tenemos que comparar es esta gestión de gobierno con las anteriores gestiones de gobierno. Yeah. Porque quizá aquel que nunca ha ocupado una función pública pudiera hablar desde el escenario perfecto. Pero si tú te pasaste 20 años como partido dirigiendo el país, yo creo que lo más saludable, lo más interesante es comparar ambas gestiones de gobierno, la actual contra la que existía anteriormente. Y además también el contexto, porque todos esos avances que el presidente manifestó en términos de salud, todos esos logros que hemos tenido, también en qué escenario han ocurrido, bajo cuáles condiciones, o sea, cuál era el país que teníamos el 16 de agosto del año 2020, cuál era la situación sanitaria en la República Dominicana y en el mundo en ese momento, cuáles eran las situaciones, o cuál era la situación económica prevaleciente en la República Dominicana y en el mundo también el 16 de agosto del año 2020. Entonces, visto todo eso, con los pies en la tierra y con objetividad, podemos decir que esas cifras que el presidente de la República pues manifestó en su discurso, pues son cifras esperanzadoras, cifras que nos llenan también de optimismo porque indican que vamos avanzando en la dirección correcta a pesar de las adversidades. ¿Realmente se ha ampliado el acceso de los ciudadanos necesitados en esta gestión? Sí, sin ninguna duda. Los hospitales del Servicio Nacional de Salud están dando más consultas, están viendo más pacientes, están haciendo más procedimientos que lo que se hacía en el pasado. Ahí están los números, esos son cifras, esos son datos objetivos, eso no es una opinión personal o la construcción de una visión a partir de un discurso. Esos son datos, cifras, cuántos pacientes se atendían antes, cuántos pacientes se atienden hoy, cuántos hospitales están en servicio, cuántas unidades de emergencia, por ejemplo, han sido restauradas, puestas en funcionamiento al público, cuántos pacientes están ingresando a esas unidades también de emergencia. Y nosotros desde Promese lo vemos también, porque en la medida en que los hospitales mejoran su productividad, también aumenta la presión sobre Promese, porque si los hospitales públicos están viendo más pacientes, demandan más medicamentos, demandan más insumos, hay más guantes para los médicos que se utilizan, más batas para los médicos, para los pacientes, se utilizan, en fin, hay un impacto real entre la demanda de bienes, de artículos, de insumos médicos y de medicamentos desde Promese Cal, cuando la productividad aumenta en los hospitales públicos y nosotros lo estamos sintiendo. Y si le ponemos ese componente de calidad de atención tan importante y fundamental, sobre todo para los servicios públicos de salud, que hay una imagen muy deteriorada, en el sentido de que un hospital público es un lugar en donde hay de todo. Entonces, ha mejorado, se ha puesto atención. Daniel Rivera, como ministro de Salud, para no hablar de Plutarco, ¿verdad?, que anteriormente, ha mejorado la calidad del servicio de salud. Y obviamente yo estoy confundiendo
el salud pública como prestadora de servicios. Sí, en realidad son Y el Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional que de Salud. El doctor Mario Lamassi, que Es un administra los rol hospitales, que sí. es una reforma que se dio en donde Salud Pública recupera el rol De rector. del sistema de salud. Sí, yo creo que sí, que se han hecho buenos esfuerzos, claro, todavía falta mucho. Ahora, cuando hablamos de hospitales públicos hay que saber que hay hospitales en mejores condiciones que otros, o sea, no podemos generalizar también. Tenemos hospitales aquí, modelos, hospitales muy buenos. Nosotros estamos en Promesa situados al lado de 3 hospitales. Ahí está, por ejemplo, el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, que es un hospital de excelencia, de clase mundial. Está el Hospital también Traumatológico Ney Arias Lora, vecino contiguo a nosotros, que también es un hospital que se maneja con unos indicadores formidables. Y entonces, digamos que habría que analizar cada caso particular, cada hospital en específico, pero en sentido general definitivamente que han habido mejoras. Claro, todavía nos falta muchísimo por avanzar y sabemos que las inversiones en salud son de cuantiosa magnitud y que necesitamos los recursos también para poder colocarlos allí y que los hospitales puedan definitivamente superar todas esas taras Como tú estás en el gabinete de salud, a mí me gustaría saber, por pura curiosidad nada más, ¿cuándo abrirán, cuándo se aperturará el servicio en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar? Bueno, recientemente... Ahí hay sí. 20.000 millones de pesos invertidos, cerrados. Sí, recientemente se aperturó el área de consultas, se abrieron una cantidad importante de consultorios, inmediatamente eso descongestionó el Moscoso Puello porque están bastante cerca las poblaciones ahí, se sintió el impacto. Nosotros hemos estado en contacto con ellos, el hospital me parece que tiene una situación con el contratista para culminar la parte de infraestructura de obra civil y entonces me parece que eso es lo que tiene trancado, vamos a decir, el proceso. Esperamos que pueda ser destrabado en el menor plazo porque la verdad es que el país, la ciudad capital, sobre todo las personas que residen en la circunscripción número 3, en la parte alta, necesitan de ese espacio de salud que le ha costado tanto dinero al contribuyente dominicano. 1 millón de personas aproximadamente, potencialmente a ser atendido. Claro, porque está colocado en un enclave barrial donde ahí conviven, digamos, la mayor franja de la parte alta de la capital y también de la provincia de Santo Domingo, que le queda bastante cerca también. Pero el Gabinete de Salud tiene un plan, el presidente lo mencionó en su discurso. Sí, han estado, lo que pasa es que eso está en manos del Ministerio de la Vivienda, más bien, que pasaron esas obras que eran de la OISOE al Ministerio de la Vivienda, Edificaciones y Hábitat, y entonces ellos son los que están manejando con el contratista, y cuando ya se supere esa dificultad, bueno, pues evidentemente que el hospital se abrirá, pero hay una voluntad de que pero eso será en los 2 años que le quedan a esta gestión. Yo espero que sí, esperamos que sí. Ya se abrió un pabellón de consulta por etapas. Nosotros tenemos una farmacia del pueblo ahí también que está funcionando, está operando desde la primera semana desde el primer mes de nuestra gestión. En la ciudad sanitaria. Sí, claro, tenemos una farmacia modelo con más de 7 cajas de dispensación de medicamentos, de las más grandes que tenemos y de las que más venden también de todo el país, porque hay una población numerosa en esa zona. Pero esperamos que sí, que se pueda finalizar ya definitivamente el tema de ese hospital que le ha costado muchos recursos al pueblo dominicano y además que se necesita porque va a descongestionar otros hospitales que están colindantes que necesitan también a su vez ser restaurados y renovados y que no pueden ser intervenidos por la imposibilidad ya que este hospital, pues todavía no está dando servicio. Ya. Y la proyección de ustedes para el año 2023 en términos de presupuesto, aspiración. Hay buenas perspectivas, hay muy buenas perspectivas para el año 2023 en términos presupuestarios. Se aumentará el presupuesto de Promese, esperamos duplicar el presupuesto que estamos destinando a la farmacia del pueblo para darle más medicamentos y mejorar todavía aún más los niveles de inventario de la farmacia del pueblo. Y esperamos también, estamos en el debate, en esta parte, para ver también cómo podemos mejorar el presupuesto que va para compra de medicamentos e insumos orientados a los hospitales públicos, que también necesitan de mayor presupuesto y nosotros esperamos pues que sean colocados. Claro, reconocemos que hay una situación internacional, el tema de los precios de los combustibles, los subsidios y todo eso que afecta el tema, digamos, de la disponibilidad del gobierno para áreas fundamentales como el tema de la salud, pero tenemos buenas expectativas, la verdad que sí, que estamos confiados en que tendremos un mejor presupuesto y podemos a su vez entonces llevar más medicamentos. Yo me percato de que en toda la conversación hemos hablado de Promese y hemos hablado de Promese desde la urbanidad y no hemos pensado un poco en el campo. ¿Penetra Promese con sus farmacias y sus redes de distribución en los caminos vecinales y en los lugares montañosos? Justamente esa ha sido nuestra prioridad, desde Promesecal, trabajar para esas zonas remotas, esas comunidades que nosotros las vemos remotas, distantes de los centros urbanos, de los núcleos urbanos, pero que tienen una población de significación especial para nosotros,
porque están en esas comunidades rurales donde hay pocas oportunidades, hay pocos ingresos y donde también el acceso a medicamentos es fundamental. Y entonces nosotros de esas 60 nuevas farmacias que hemos entregado al país en estos 2 años de gestión, la inmensa mayoría está ubicada allí, en esas zonas rurales, en distritos municipales, algunas en parajes, que ni siquiera son distritos municipales, en esas comunidades, digamos, que necesitan del apoyo, del auxilio del Estado y de acceso a medicamentos. Y que ese medicamento en tiempo oportuno pues puede hacer una diferencia fundamental en la calidad de vida de la gente. Nos estamos concentrando en eso y yo espero en el tiempo por venir, si Dios así me lo permite, y el presidente también, ¿verdad? Pues seguir trabajando en esa parte, en garantizar acceso a medicamentos en los territorios rurales, porque para nosotros es muy importante que el desarrollo ocurra donde vive la gente, en esos territorios, en esos campos, en esas zonas que están distantes de los municipios cabeceras, de las ciudades principales, que sus medicamentos estén allí, que tengan sus insulinas, que tengan su medicamento de la presión, que tengan sus proteínas, que tengan todo ahí disponible cerca de donde ellos viven para mejorar su calidad de vida a través de una mejor salud. El ámbito del gabinete de salud, se nos terminó el tiempo, pero bien, el ámbito del gabinete de salud es un ámbito de discusión de la perspectiva de lo que viene, potencialmente se habla de nuevas pandemias, está el virus símico, La viruela del mono. la viruela del mono, Sí. es decir, hay una serie de elementos que van apareciendo. Ustedes en ese gabinete de salud lo conocen, lo discuten. Sí, hay un equipo técnico, también hay médicos especialistas que son parte del gabinete de salud, como el doctor Víctor Atala, asesor médico del Poder Ejecutivo, el doctor Eddie Perestén, que es asesor médico del Ministerio de Salud Pública, que son los que llevan, vamos a decir, todo este enfoque científico desde el punto de vista de la medicina, porque en mi caso particular yo no soy médico, yo lo veo desde el punto de vista de la planificación y de la administración de operaciones para el tema de abastecimiento como director de Promesecal. Pero los médicos que están allí, los médicos especialistas, sí, siempre están monitoreando, revisando, no solamente la panorámica local, sino también el contexto internacional, porque hay muchas lecciones aprendidas del COVID-19. Ya tenemos que ver el tema de la salud de manera global, el impacto que tiene cualquier situación que pueda ocurrir en otro país, el caso ahora de la viruela del mono. Y estamos trabajando, si todos esos temas se ven, siempre hay un turno para que los doctores puedan analizar, los médicos especialistas puedan analizar a profundidad. También van muchos invitados de diferentes ámbitos de la salud. ¿Ustedes los invitan? Sí, los recibimos allá y entonces ellos pueden exponer su visión y también traen muchos temas interesantes y podemos tener, digamos, una mirada más completa, más integral. Porque a veces uno cuando está en la función pública sentado, pues el día a día te traga, te absorbe mucho tiempo. Sin embargo, los que están afuera tienen la capacidad de poder ver cosas que a veces no se ven tan fácil desde adentro. Entonces siempre estamos interactuando con muchos actores clave del sector salud y de personas interesadas en que la salud avance de manera positiva en la República Dominicana. Qué bueno, Adolfo, muchas gracias. Adolfo Pérez de León, ingeniero industrial, director del programa de medicamentos esenciales y del centro, digamos, logístico, Promesecal, para el sistema de salud pública y el sistema de atención fundamentalmente con medicamentos a los más pobres y desprotegidos de la sociedad dominicana. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego.